¿Alguna vez se ha detenido a observar el diseño de la creación y se ha preguntado qué nos quiere enseñar Dios a través de ella? La Biblia nos muestra que, en los detalles de la naturaleza, Dios ha escondido lecciones profundas sobre su carácter, su trato con la humanidad y su cuidado fiel. Desde el águila que remonta vuelo hasta la hormiga diligente, cada criatura nos revela algo sorprendente acerca de nuestro Creador. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Hoy, al continuar nuestro estudio del libro de Job, descubrimos cómo Dios utiliza sus criaturas para fortalecer nuestra confianza en Él. Tome su Biblia y prepárese para disfrutar de este mensaje titulado Lecciones Divinas escondidas en la naturaleza. Un autor escribió: la estructura genética de cada organismo viviente limita a ese organismo a lo que es, ni más ni menos. Charles Darwin aceptó la teoría de mediados de 1800 que decía que las variaciones causadas por el ambiente podían traspasarse y heredarse. Darwin usó esta teoría para postular que una criatura podía cambiar de una especie a otra con el pasar del tiempo. Esa es la teoría que escuchamos una y otra vez en canales como National Geographic, Animal Planet y Disney Channel. Dicen que los animales hacen lo que hacen porque han heredado habilidades para sobrevivir a través de millones y millones de años. Ahora son mucho más inteligentes porque han heredado millones de años de conocimiento y comportamiento adquirido. Este autor continúa escribiendo: la genética moderna ha refutado esta hipótesis completamente. La estructura genética de cada organismo vivo limita a ese organismo a lo que es, ni más ni menos. Esto hace que el creyente se maraville del ingenio creativo en la variedad de especies que Dios ha creado. Es Dios, quien creemos basados en Génesis capítulo 1, que habló y la tierra, los mares y los cielos fueron creados, y luego poblados con peces, aves y todo tipo de criaturas, grandes y pequeñas. Todos estos animales se encontraban funcionando según el diseño que Dios tenía para cada uno de ellos según su especie. Dios ha llevado a Job en un tour a través del espacio, las constelaciones, los planetas, el universo. Ahora él cambia de tema y da a Job un paseo por el zoológico. Dios le confirma a este hombre sufriente que él cuida y él controla su creación, desde la criatura más pequeña hasta la más grande. Y el mensaje implícito en esta conversación es que si Él cuida de criaturas mortales, ¿cuánto más va a cuidar del ser humano que va a vivir para siempre? Job, estás preguntándote si me preocupo por ti, si tengo planes para lo que sea que pase en tu vida, si he tomado nota de tu sufrimiento. Déjame responder tus preguntas llevándote al zoológico. Déjame mostrarte un animal tras otro. Déjame sorprenderte con mi diseño creativo y darte un nuevo entendimiento de mi cuidado y providencia sobre tu vida. Así que al final del capítulo 38 de Job, Dios va a presentarle unos animales. Y el primer animal que Dios presenta es un animal fuerte. Veamos lo que dice en Job 38:39. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? La verdad es que nunca nos acercaríamos a un león salvaje, ¿o sí? Especialmente si tiene hambre. De hecho, no nos estaríamos preocupando si está comiendo bien o no. Sin embargo, Dios sí se preocupa por el león. Ahora, el león promedio pesa hasta 270 kilos y parado en 4 patas tiene una altura de 1,20 m. Mire, Job no tenía la habilidad o el deseo de cuidar de estos temibles depredadores, pero Dios era
y es quien cuida de los leones. Ahora, Dios pasa de hablar de un animal fuerte a hablar de uno débil. Note el versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? De todas las aves que podríamos usar para llamar la atención de Job, no creo que habríamos escogido al cuervo. Estos grandes pájaros negros con su horrible chillido parecieran no beneficiar al ser humano de ninguna manera. Comen lo que sea, incluso carne en descomposición, y se sabe que están cerca de los lobos cuando cazan para comer lo que estos dejan. No hay duda de que Job ha visto cuervos comiendo los restos de animales muertos. Es como si Dios quisiera que Job supiera que Él se preocupa aún de los cuervos y sus crías. Dios oye cuando chillan por comida, como si estuvieran clamando a Él por provisión. Dios cuida en su providencia aún de estos pájaros carroñeros, un tanto feos y desagradables, a decir verdad, que no estaríamos muy ansiosos de ayudar. Entonces, ¿cuánto más voy a cuidar de ti, Job? A todo esto, Jesús hizo una declaración muy similar en Lucas 12:6, cuando dijo: ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. O sea, ni siquiera estos pájaros que se usan para los sacrificios en el templo escapan de la providencia de Dios. Y luego Jesús concluyó diciendo: Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lucas 12:7. Tristemente, este es un mensaje que se ha perdido en nuestra cultura, lo que es de esperarse. Mientras que la humanidad rechaza al Creador, ésta eleva a los animales y los otros seres vivos al mismo nivel del ser humano. Hoy uno no puede romper un huevo de águila sin una pena severa, pero puede romper el embrión de un ser humano, matarlo, abortarlo, sin consecuencias. Mire, ese es un cambio trágico, radical y negativo de los derechos humanos dados por Dios. Escuche lo que sería un mensaje radical el día de hoy, viniendo de los labios de Jesucristo, tal como se registra en Mateo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En otras palabras, Dios se preocupa, Él cuida de las aves. Pero luego Jesús continúa diciendo: ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el punto que Jesús quería hacer es que el cuidado del Padre Celestial por el mundo animal es una ilustración del maravilloso cuidado que tiene por su creación más especial, la humanidad. Dios ahora pasa de hablar de un animal fuerte y uno débil a un animal tímido. Note lo que dice en Job 39, versículos 1 al 2. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? La obvia respuesta es no a todo lo anterior. Estos animales están en su mayoría escondidos durante el día y solo salen durante la noche. Dios le dice a Job: Yo los veo en todo momento. Nada de lo que hacen escapa a mi conocimiento. Dios pasa de hablar de un animal tímido a un animal terco. Note los versículos 5 al 7 de Job 39. ¿Quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz, al cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada? Se burla del tumulto de la ciudad, no escucha los gritos del arriero, explora los montes buscando su pasto y anda tras toda hierba verde. Job, ¿alguna vez te pidió permiso un asno para comer pasto? ¿Le has dicho dónde tiene que vivir? No, la verdad es que es casi imposible hacer que un asno le obedezca, ¿cierto? No escucha los gritos del arriero. Pero el Creador ha determinado su hábitat, ha delineado los límites de dónde debe vivir. El asno que no obedece a nadie, obedece a Dios.
Y qué gran lección para Job también, de que Dios no solo asignó el hábitat para el asno montés, sino que Él también designa el hábitat para cada uno de sus hijos. Imagine, Dios no solo lo creó y le dio vida, sino que también creó y designó el lugar, el hábitat, para que usted viva plenamente. Mire, si Dios tiene la última palabra acerca del lugar donde un asno común va a vivir, Él también tiene la última palabra acerca del lugar donde usted y yo vamos a vivir también. Dios pasa ahora de mencionar a un animal terco a uno robusto. En los versículos 9 al 12 dice: ¿Querrá el búfalo servirte a ti, o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Se cree que este animal no es el típico búfalo del cual pensamos hoy en día. La mayoría de los eruditos del Antiguo Testamento creen que este animal ya se encuentra extinto y que era un animal conocido como el uro, que habitaba en el Medio Oriente. Los uros llegaban a medir 2 metros de altura y tenían unos cuernos largos que apuntaban hacia adelante. Imagine un toro del tamaño de un rinoceronte, y el uro era algo así. Extinto desde 1627, este enorme animal era considerado la más poderosa de todas las bestias con pezuñas. Fue cazado por los asirios. Estos no eran bueyes domesticables que Job podía usar en sus campos. Eran animales salvajes que podían matar a una persona muy fácilmente. Y Dios hace esta pregunta a Job: ¿crees que puedes domar a un uro? La respuesta obviamente es no. Dios está insinuando aquí: Job, si yo puedo domar al asno y al uro y a cualquier otro animal en mi creación, entonces créeme cuando te digo que yo puedo controlar el caos que ha llegado a tu vida. Para aquellos que no creen que Dios estaba respondiendo a las preguntas de Job, sí que Él lo estaba haciendo, con vivas analogías, sacadas de su maravillosa creación. Dios ahora pasa de hablar de este animal robusto a un animal extraño. Él deja de hacer preguntas por un momento y simplemente entrega algunas afirmaciones. Él dice en los versículos 13 al 17: «Baten alegres las alas del avestruz, porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar, o una bestia salvaje los puede pisotear. Trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente, porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia». En otras palabras, Dios hizo a este animal con poco cerebro. ¿Y qué pájaro más raro, verdad? De hecho, el avestruz es el pájaro no extinto más grande del mundo, pesando hasta 135 kilos y midiendo hasta 2,5 metros. Es el único pájaro con pestañas. Tiene alas, pero no puede volar. Por eso la hembra construye su nido en la arena y no en los árboles. El comentario en el versículo 16 de que el avestruz trata a sus hijos con crueldad como si no fueran suyos es una referencia al hecho de que antes de enterrar a sus huevos en un hoyo poco profundo, comúnmente cavado por el macho, el avestruz hembra deja unos huevos fuera del nido para usarlos como comida para los polluelos que nacen. La ignorancia y la falta de inteligencia del avestruz siempre han sido famosas, especialmente en el Medio Oriente. De hecho, Plinio, un escritor romano del primer siglo, fue uno de los primeros en escribir que el avestruz esconde su cabeza en los matorrales pensando que está segura ya que no puede ver el peligro. Y de ahí es que tenemos las famosas caricaturas de las avestruces que entierran la cabeza en la arena. Pero note sin embargo que, aunque la avestruz es ignorante y aún un poco tonta, esta se distingue por su increíble capacidad de correr. Job 39:18 dice: «Pero cuando se levanta en alto,
Mejor traducido, pero cuando corre, se burla del caballo y de su jinete. O sea, una de las cosas que el avestruz puede hacer mejor que la mayoría de los animales es correr. Solo unos pocos animales sobre el planeta pueden correr más rápido que un avestruz. Alzando su cabeza, extendiendo sus pequeñas alas para balancearse, el avestruz sale corriendo y llega a su máxima velocidad de 65 kilómetros por hora, tomando zancadas enormes de hasta 4,5 metros cuando corre. Encuentro fascinante que Dios le quiso mostrar a Job un avestruz. Y es que el avestruz es una de las formas de Dios de decir: mira, yo puedo crear cosas que ni siquiera serías capaz de imaginarte. Cuando vamos al zoológico y vemos un avestruz, salimos con una sonrisa, ¿verdad? Riendo disimuladamente. Lo pensamos solamente porque no lo diríamos en voz alta. ¿En qué estaba pensando Dios cuando creó esto? Y sabe que hay veces cuando terminamos pensando lo mismo acerca de nuestras propias vidas. Y tenemos miedo de decir esas palabras en voz alta, pero estamos confundidos. Y nos preguntamos secretamente en nuestros corazones: Señor, ¿en qué estabas pensando? Esto que has creado en mi vida no tiene ningún sentido. Hay creaciones que ciertamente caen bajo la categoría de extrañas. Y ahí es cuando reconocemos la verdad que dijo el Señor en Isaías, cuando declaró: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Dios cambia ahora de hablar de la rareza del avestruz a describir la nobleza del caballo. Job 39, del 19 al 25 dice: ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. O sea, Job, tú serás capaz de entrenar a un caballo de batalla, pero ¿quién le dio su valentía para pelear? ¿Quién lo hace correr hacia el enemigo? ¿Quién permitió que huela la batalla y salga corriendo para llegar allí primero? La majestuosidad, la fuerza, la energía del caballo, su impaciencia para ir a la batalla y su espíritu de valentía son pruebas de la grandeza de aquel que lo hizo. Un autor escribió: la implicación es que Dios también puede darle a Job la valentía para enfrentar sus pruebas devastadoras. Job, le he dado al caballo todo lo que necesita para enfrentar la batalla. Y si puedo hacer eso con un caballo, yo puedo fortalecerte a ti, para que puedas resistir las pruebas y las batallas de la vida. ¿Y sabe qué, querido oyente? Dios nos ha revelado esto mismo. La palabra de Dios nos dice que podemos estar completamente preparados para toda buena obra, 2 Timoteo 3:17, que Dios nos ha dado la armadura completa para que seamos capaces de resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes, Efesios 6:13, que Él nos ha concedido mediante su poder todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, 2 Pedro 1:3. Querido creyente, Dios nos ha preparado, equipado y facultado para la vida. Si Dios se preocupó de equipar a un caballo para la batalla, ¿cuánto más nos va a equipar a nosotros, que somos hijos e hijas del Rey? Este paseo por el zoológico está a punto de terminar, pero Dios tiene una parada más que hacer con Job. Dios ahora señala a unas aves bastante impresionantes: el gavilán, con su sistema migratorio, y el águila, con su capacidad de vuelo y su gran visión. Veamos por un momento lo que dice Dios acerca del águila en Job 39, versículos 27 al 29. ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca.
Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. He leído que la cantidad de células visuales por centímetro cúbico en el ojo de un águila es 8 veces mayor que la del ojo humano. No tengo idea de lo que eso significa, pero suena que es mucho. Lo que sí puedo entender es que el águila, volando a 180 metros de altura, puede ver una araña caminando sobre una pared. Un águila puede ver un pez del tamaño de una mano saltando en un lago a 8 kilómetros de distancia. Dios diseñó al avestruz para que pusiera sus huevos en la arena, mientras que diseñó al águila para que pusiera sus huevos en la ladera de la montaña. Esta gran diversidad que vemos en la creación solo demuestra la creatividad y el enorme poder de Dios. Pero más que eso, la capacidad creativa de Dios indica la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Aún en este pasaje, Dios termina este paseo por el zoológico demostrando su autoridad. Note lo que dice Job 40 del 1 al 2. Además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Varias veces en los capítulos anteriores, Job quería una audiencia con Dios. Él quería presentar su caso, quería contender con su adversario en la Corte Suprema de Justicia. «Está bien, Job», dice Dios, «es tu día en la corte. ¿Qué es lo que tienes que decir ahora?» Veamos lo que dice Job en el capítulo 40, versículos 3 al 4. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Esta es una expresión de reverencia. O sea, pensé que tenía algo que discutir contigo, pero la verdad es que no tengo nada que decir. Me encontré con esta interesante historia de un abogado que pensó que había encontrado una forma ingeniosa de salirse con las suyas. El artículo dice lo siguiente: un abogado de Charlotte, Carolina del Norte, compró una caja de cigarros caros y extremadamente raros y luego los aseguró contra incendios, entre otras cosas. Dentro de un mes, habiendo fumado ya toda su caja de 24 cigarrillos, el abogado presentó un reclamo en contra de la compañía de seguros. En su reclamo, el abogado afirmó que perdió los cigarros en una serie de pequeños incendios. La compañía de seguros se rehusó a pagar, entregando la razón obvia: el hombre había consumido sus propios cigarros. Un seguro contra incendios, decían ellos, no comprende los daños hechos por el fuego con el cual el demandante había consumido sus cigarrillos. Pero la corte se puso del lado del abogado demandante, que finalmente ganó su querella. Al entregar su veredicto, el juez admitió que el reclamo era frívolo e intrascendente, tal como lo afirmaba la compañía de seguros, pero, sin embargo, el abogado tenía una póliza de parte de la compañía que afirmaba que los cigarros estaban asegurados contra fuego e incendios, y este no especificaba o aclaraba si había tal cosa como un fuego o un incendio no aceptable, así que fueron obligados a pagar lo demandado. Para sorpresa de todos, la compañía aseguradora aceptó el veredicto y pagó $15,000 al abogado por la pérdida de sus 24 cigarros en los incendios, entre comillas. El abogado estaba orgulloso de sí mismo por su movida ingeniosa. Pero ahora viene la mejor parte. Después de que el abogado cobró su cheque, la aseguradora hizo que lo arrestaran por haber cometido 24 incendios premeditados. Usaron su propio testimonio en la corte y lo acusaron de incendiar propiedad asegurada 24 veces. Sentenciaron a este abogado a 2 años de cárcel y una multa de $24,000. Atraparon a este abogado con sus mismas palabras. Y a Job también lo han atrapado con su mismo testimonio. Él había estado bastante orgulloso demandando una audiencia con Dios. Había dicho en Job 31:35 que el Omnipotente me responda. Estoy esperando que responda a los cargos que he presentado contra él. Esas fueron palabras impetuosas.
Dios me debe una explicación. Dios apareció y Job prontamente se dio cuenta de que había cometido un grave error. Él dice en Job 40, versículo 5, «Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar». En otras palabras, yo ya dije demasiado. No tengo nada más que decir. ¿Sabe qué, querido oyente? Quizás es mejor poner nuestras manos sobre nuestra boca y dejar de hablar. No nos atrevamos más a discutir con Dios. Simplemente estemos en silencio y sumisión, reconociendo que Él es Dios. Permítame concluir haciendo 2 observaciones de este capítulo en este paseo por el zoológico. Primero, en su mayoría, el reino animal va más allá de nuestro entendimiento, pero no va más allá del conocimiento de Dios. Desde el animal más fuerte al más noble, Dios los conoce y los entiende a todos. Desde el más débil al más extraño, Dios ha diseñado cada hebra de su ADN con un propósito y un diseño especial para su gloria. Número 2. En su mayoría el reino animal escapa a nuestro control, pero no al de Dios. Querido oyente, tal como el reino animal no escapa a la comprensión de Dios y tampoco escapa a su control, nosotros tampoco escapamos a su conocimiento y control. Él no nos ha perdido el rastro. Dios nos ve si estamos sobre una montaña o si tenemos nuestra cabeza metida en la arena. Nada llega a nuestro hábitat que Él no haya permitido. Este paseo por el zoológico debería dejarnos como a Job, con nuestras manos sobre nuestra boca, en silencio y en sumisión a Dios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey, un programa del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy hemos visto cómo la soberanía de Dios se refleja en el cuidado que tiene por su creación, mostrándonos que, si Él cuida de los animales, mucho más cuidará de nosotros. El mensaje que escuchó se titula Lecciones divinas escondidas en la naturaleza, y es parte de nuestra serie de estudios del libro de Job, Cuando Dios habla. Sabiduría Internacional tiene como objetivo ofrecer recursos bíblicos confiables que le ayuden a crecer en su conocimiento de Dios. Le invitamos a visitar nuestra página web sabiduriaespanol.org para conocer todos nuestros recursos totalmente gratis. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa.